Buenos días, bienvenido al podcast Entre Mujeres. Es la prueba del podcast que va a plantear la realidad de la mujer dominicana y del mundo. Aquí estamos, Mercedes Castillo, de Siri Madera y Emilia Evangelista, que le estaremos compartiendo en el transmisión de prueba. Lo que Estamos será en nuestro podcast. transmisión de buenos días. Estamos en transmisión de prueba de este podcast. ¿Yasiri? Buenos días, hoy estamos haciendo la primera transmisión del podcast del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Mujer y su realidad. Bueno, este sábado se presta para nosotros hablar sobre la situación del YETSE, que fue la noticia trending topic en República Dominicana, y fue un gancho. Explícame eso, ¿qué es lo que es trendy topper? Eso significa que estuvo en el mundo entero. Ya no te me English Spanish. Bueno, eso significa que estuvimos en la cara del mundo, en cada noticiero de este país, de este La mundo. noticia más relevante. Más relevante, exactamente. Decimos trending topic porque tú sabes que como dice la juventud, así que habla. No, la juventud habla así, pero uno más o menos, porque hay mucha gente que no sabe lo que es eso y lo dice porque lo escucha, pero no conoce la propiedad del término. La noticia principal del mundo fuimos nosotros. Lamentablemente nos tocó con la caída, el derrumbe del YC, que dejó alrededor de 220 y pico de muertos, y un dolor terrible en la comunidad dominicana, incluso la que está fuera del país. Nosotros la muerte nos agarró de sorpresa, como decía una compañera, nos dio un golpe que, aunque no tengamos parientes allá, a todos los dominicanos nos afectó. Bueno, en el caso mío, a mí me clavo fuertemente. Andrea Florentino, una profesional dominicana, era abogada, era maestra de matemáticas, estuvo allí penosamente en esa desgracia. Y ahí yo perdí una prima y una hermana también, porque como era habitual en este país, la gente venía de los campos hacia donde lo que vivía en la ciudad a estudiar. Y Andreita, como le decíamos cariñosamente, en estos momentos está siendo enterrada en el cementerio de La Guama, en San Cristóbal. Yasiri, cuéntanos. Bueno, la tragedia del jet set, que a la fecha ha dejado 221 fallecidos, alrededor de 156 personas fueron hospitalizadas. Todavía quedan una cantidad al menos de, digamos, unos 40 cadáveres. Había escuchado que habían 35 personas todavía que no se había podido identificar. Algunos errores se cometieron, como el hecho de una persona que dice que los organismos de socorro la pusieron en la lista de fallecidos y ella tuvo que grabar un video para decir que no, que ella está bien, que ella está sana. Evidentemente es una tragedia que ha afectado a todo el mundo. Ahora mismo estamos en un proceso de duelo donde las personas van a despedirse de sus seres queridos y a darle, conforme a la creencia de cada quien, el último adiós. Pero luego de esto, como sociedad, corresponde, ¿verdad?, hacer la exigencia de respuesta. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables de lo que pasó? Y ver qué organismos omitieron su responsabilidad, porque hay organismos estatales que no hicieron lo que le corresponde. Ni estatales ni privados, porque también hay una responsabilidad civil que le corresponde al establecimiento y a las personas, tanto que gerenciaban el establecimiento como a los dueños. Pero dicen que ese recinto se había quemado recientemente, hace un tiempo. En el 2023. Y según me estuvieron explicando con los amigos, cuando se quema una estructura hay que demolerla, porque queda todo, tiene problemas por dentro, y no se le hizo el trabajo. En cuanto al organismo de socorro, que tú decías que hubo confusiones, es que fue algo que atrapó a la gente de sorpresa, o sea, atrapó al país de sorpresa. Fue un golpe, fue algo que no se esperaba, incluso ni siquiera hay patólogos.
Es que ninguna tragedia te avisa. Mira, va a suceder. No, Lo que hay pasa que estar prevenido. de la magnitud que fue. Sí, pero eso en una magnitud más reducida sucedió en San Cristóbal el año pasado, en Ujú. agosto 14, que es un día que yo no voy a olvidar, y nosotros no aprendemos con la experiencia. No, No aprendemos. lamentablemente no. No sabemos manejarnos en desastres. Mira, aquí solamente prácticamente se dedican a contar muertos a la hora de un desastre. Porque Y si además, pueden. sí, porque mira, ahí nosotros podemos ver a la gente de Defensa Civil y de la Cruz Roja trabajando, que tú solo te fijabas que ellos estaban sacando y contando. Y los medios reproduciendo cosas que a veces son y no son. Porque, Bueno, señores, hay una que, situación. Eso era dantesco. hay que destacar que los organismos de socorro realmente hicieron su trabajo, siguieron protocolos que ya están probados a nivel internacional y que funcionan. Ellos acataron esos protocolos. Pero Permíteme diferir de ti. ahora vienen unos procesos también porque esas personas estuvieron expuestas a situaciones muy estresantes. No se ha hablado del tratamiento y el mental. apoyo que debería recibir ese personal que pertenece a los cuerpos Se de llama auxilio socorro. psicológico, se llama, eso Ah, es que luego y que ellos salen de ahí, lo preparan. porque Sí, imagínate, es muy Pero- fuerte. sí, muy Pero fuerte. ahora tenemos Semana Santa, Y que ahí viene. también es un periodo donde esos organismos se ven expuestos a trabajo A trabajo, sí. extenuante. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar eso? Yaciri, ahorita te decía que permíteme diferir de ti. Mi hermano estuvo en la búsqueda, Ujú. es recatista también, estuvo en la búsqueda del cadáver de mi hermana de crianza. Y los voluntarios le pasaban por encima los cadáveres, que a veces, es feo decirlo, pero a veces agravaba más al que estaba debajo, que las voces se escuchaban. Mi hermano decía, ¡hey, no siga pisando, que me está cayendo el cemento! Es decir, hay muchas cosas, ahí sucedieron muchas cosas. Por mi hermano yo sé muchos relatos tristes y no se previó. Aquí en materia de desastres no estamos totalmente así con los protocolos internacionales, porque cuando eres recatista hay una serie de implicaciones, como está el pisar. Tú tienes que pisar de una manera en lugares más bien precisos, Ujú. porque puedes afectar a los demás. Ahí habían, por ejemplo, mi prima hermana, ella era asmática. Y sabemos que esa condición no ayudó. Eso fue el pueblo de una vez la mata. Exacto. Eso no le ayudó. Pero mi hermano decía que, bueno, nos decía de cómo muchas veces hasta a veces habían cabezas sueltas, piernas sueltas, y eso hay que tener un manejo, bueno, hay que tener también un manejo mental para eso. Pero lo que esperamos es que estas situaciones no vuelvan a suceder en el país. Pero es que la emergencia es que define lo que se va a hacer adentro. Por ejemplo, nosotros tuvimos en una actividad de CEPREDENA que cubre la América Latina y el Caribe, y República Dominicana es uno de los países que más preparado está en cuestiones de emergencia, a pesar de ser un espacio insular, porque no Sí. somos ni siquiera una isla completa. Al entrar ahí, los rescatistas se enfocan en sacar a las personas que están vivas, Por básicamente. supuesto, y debe ser así. Pero también tienes que tener precauciones para caminar. Muy a Ok. pesar de que ellos también usan botas. Sí, para no... Ahora no, ajá, muy Entonces, fuerte. correspondería solicitar como sociedad civil una evaluación de la actuación de los organismos de socorro para mejorar, no para buscar responsabilidades, sino para hacer mejorar los protocolos de aquí a futuro. Bueno, perdóname, porque usted sabe que yo soy de uno de los organismos de socorro. Yo creo que lo que hay es que prepararlo más a ellos, Sí. porque se trabaja con muy poco, poniendo a la defensa civil.
somos la cenicienta. Defensa Civil es lo más pobre La que hay aquí. defensa Yeah. civil es la cenicienta Sí. de los primeros auxilios. Y toca cuestionar, ¿sabe qué? Al propio gobierno que no está haciendo lo que debe hacer. Las Porque inversiones. resulta, si se supone que eso se quemó, el gobierno debió decir, no, eso no puede seguir ahí. Mira lo que está pero pasando en el puente de la 17, que ahora que la gente empezó con el grito que lo están reparando, pero yo que vivo en Santo Domingo Este, eso tiene muchísimos años ahí así. Hace muchísimo tiempo, desde cuando Balaguer ya se hablaba del problema del puente de la 17. Y también, pasada esta desgracia, los jueces, sobre todo de la antigua de la antigua Suprema Corte de Justicia, decía, donde estaba la Suprema Corte, están llamando la atención porque el edificio está deteriorado. La UAS tiene un edificio deteriorado, el comedor tiene una Sí, sí. fisura. Ok, entonces, volviendo per se a la tragedia del desplome del techo de la discoteca, se evidencia que de parte de las autoridades no ha habido la evaluación correspondiente a las edificaciones de la ciudad. No sabemos cuántos edificios se encuentran en situaciones similares. Toca hacer un levantamiento ahora. Sí, Señores, pero corresponde, o sea, tú tienes una discoteca o tienes un espacio de esparcimiento. Tus permisos de funcionamiento deben estar condicionados a esa evaluación estructural. Entonces aquí tenemos mucha gente que está haciéndose de la vista gorda y está mirando a otro lado. Aquí hay instituciones, por ejemplo, tenemos una ley de edificación, tenemos una oficina que se dedica a evaluar, que es la ONESBI, que se dedica a evaluar las estructuras, las edificaciones y las vulnerabilidades de esos edificios. Hay que ver cuál es el alcance de esa oficina, porque cuando viene a ver esa solicitud que ellos trabajan, pero el Estado, el ayuntamiento, aquí hay evaluaciones que tienen que hacerse, evaluaciones estructurales, cómo se dio el permiso para hacer las ampliaciones si no se cumplía. Déjeme decirle, Yasiris, que me encanta tocar en la parte humana. De las personas que murieron, no digo que sea su responsabilidad porque tiene poco tiempo en el cargo, pero precisamente el hijo del ministro de Obras Públicas quedó sepultado ahí. 2 hijos de alguien, no sé si es del ayuntamiento, del Distrito Nacional, que trabaja con esos asuntos, uno, con esos asuntos estructurales, perdió un hijo suyo. Y eso debe servir de ejemplo para toda la ciudadanía. Además, no he visto el reporte de los bomberos sobre si había o no otras puertas de salida. Pero es que eso era un cine. Era un cine, pero ya no funcionaba como cine, porque ya y era un cine abierto. Yo iba ahí, sí, al cine El Portal, cuando era en vehículo, que tú ibas a ver las películas. No me saquen la edad, ustedes saben. pero yo lo recuerdo perfectamente, que íbamos un montón de gente en un carro a ver películas. Todas esas cosas tenemos que remediarlas en este país. No pasarle paños con pasta, porque vamos a seguir perdiendo vidas, que es lo importante. Mira, perdón, Yasiri, ahora mismo toca al gobierno hacer un levantamiento de todas las estructuras, porque según me contaron, aquí hace más de 100 años que no ocurre un terremoto. Y entonces, si eso fue algo en que había un grupo de personas, imagínate un terremoto aquí como el de Haití, lo que va a pasar. Van a colapsar el país entero, con construcciones que tienen mucha deficiencia. Mira, el de la UAS, Humanidades, yo tengo años que yo estaba allá escuchando que tiene problemas el edificio de Humanidades, pero mi hija me estaba diciendo que el comedor de la UAS se le ve una desde fisura el inicio. grande, sí. Entonces, una construcción que no tiene tanto tiempo.
Llueve dentro Pasa que hay muchas edificaciones confrontan los temas de filtraciones que van debilitando la estructura. Pero Sí, sí tiene pero una es un fisura tema, total. yo vuelvo a lo mismo, es un tema de seguimiento de procedimientos, responsabilidad de las autoridades que tienen que supervisar cada cosa que aquí se hace, porque aquí nadie construye sin un y permiso. régimen de consecuencia. Régimen, sí, tenemos un régimen, No, solicitamos Que la se aplicación aplique, del que se régimen de aplique. Pero consecuencia si lo tenemos, posterior al levantamiento forense de lo que ocurrió ahí. O sea, corresponde a nosotros como sociedad. Pero no podemos seguir los dominicanos cada cierto tiempo solamente lamentando las tragedias claro. y hay contando que- muertos. Porque eso y es lo que contando hacemos. muertos. Entonces aquí nosotros como sociedad, como mujeres trabajadoras, debemos hacer el seguimiento de lo que ha pasado y hacer las manifestaciones correspondientes para asegurarnos de que se haga un peritaje adecuado, que se someta a la justicia a los responsables y a las personas que por omisión, negligencia, ¿sí? Simplemente miraron a otro lado. Y debemos afianzar en el aspecto preventivo. Tenemos que evitar, o sea, lo que pasó con el jet set no puede volver a Y fue repetirse. una alerta. Sabemos que hubo alerta, hay despertemos. comentarios, hay videos recorriendo las redes sociales, pero no podemos permitir como sociedad que algo similar, parecido, vuelva a repetirse. Es una alerta para que nos organicemos. Acá. Bueno, después de todas estas notaciones que hemos hecho de estos momentos tristes que está pasando la República Dominicana con esta desgracia, penosamente llegamos al final del programa. Yo agradezco enormemente las opiniones de Yaciri Madera y también de Emilia, de Emilia. Y será hasta la próxima. Mujeres, despídanse. Gracias. Además, antes de irnos, mandarle un abrazo de solidaridad y sororidad al pueblo dominicano por la tragedia. No, de todo, a todo. No, ahí no podemos poner género. Es el pueblo completo. Solidaridad y sororidad. Bueno, solidaridad para las mujeres, que muchas van a quedar viudas con hijos pequeños y sobre todo hay que vigilar la salud mental de lo que quedamos. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad de llegar a ustedes. Les solicitamos que nos sigan. En lo adelante vamos a tener un programa que va... ¿Qué es esto? Sí, esta es la prueba del programa, ¿sí? Exacto. Pero en la habitualidad vamos a tener un programa donde trataremos los temas que le interesan y la cotidianidad de la mujer dominicana. Y todo lo que a la mujer dominicana le llame su interés. Que casi todo. Que realmente todo. Así El que movimiento de mujeres trabajadoras. gracias y nos vemos en una próxima.